grabarlo para que quede en la prosperidad. Entonces dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa en la médula, esta es una médula, ¿ya? Esto de acá. Debe ser de 80 libras. 80 libras. O sea, la suma de todas las fuerzas que van a actuar en este punto van a ser 80. Ahora, y estar dirigida a lo largo del eje U, dice. A lo largo de este eje tiene que estar la fuerza resultante. O sea, ya nos están dando su vector, si se dan cuenta. Acá, acá, incluso con rojo. No, está bien, con azul, porque vamos a hacer los ejes cartesianos con rojo. Ahí está la fuerza resultante. Aquí está la fuerza resultante con su flechita. Fuerza resultante que dice que es igual a 80 libras. Listo, ahí está. Muy bien. ¿Qué más te dice? Y estar dirigida a lo largo del eje determina la fuerza F. Ahora, ¿cómo calculamos F? F es nuestra incógnita. Ahí está, fuerza incógnita. Y su dirección, tita. Tita también es incógnita. Ambos te está pidiendo. Entonces, ¿cómo sacas alfa? Bueno, tita y fuerza, ¿no? A ver, lo primero es que vamos a hacer acá es graficar sus ejes cartesianos. Vamos a hacer el eje cartesiano acá, el eje X, ahí, y el eje Y, ¿no? Ahí. Vamos a hacer un poquito más abajo. Ahí, ahora sí. Y aquí también el eje Y. Perfecto. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres fuerzas en los ejes cartesianos. Vamos a copiar nuevamente los ejes cartesianos. Aquí para las tres fuerzas, ¿no? Aquí para la primera fuerza. Aquí para la segunda fuerza. Y aquí para la tercera. Creo que nos vamos a estirar un poquito. Vamos a recorrer los ejes cartesianos. Hay uno. Y bueno, vamos a recorrer igual el otro. Aquí el otro, ¿no? Y vamos a graficar uno más para el tercer vector. Estamos en el tercer vector. Listo. Ahí vamos a graficar las fuerzas. A ver, primero esta que se llame F1, ¿ya? Que no la tenemos. Entonces, F1. Después F2 está horizontal. Y F3 que es la de aquí. Y F3. Perfecto. Entonces acá. Aquí su flechita y le vamos a poner F1, ¿no? Que no lo conocemos. Ese es el valor que nos pide encontrar. La horizontal va a ser F2, una fuerza horizontal. Está hacia allá. F2 de 50 newtons. O bueno, libras en este caso, ¿no? Y el F3 de 90 libras que está acá. El F3 de 90 libras. Todos son vectores, así que hay que graficar con sus flechitas, ¿no? Entonces, este, no te olvides, es F3. Listo, ya está. Ahora, una vez que los has graficado en diferentes ejes cartesianos, ya puedes descomponerlos. Entonces, para descomponer, en el primer caso, tú sabes que tienes que jugar con sus componentes tanto horizontal como vertical. Entonces, si tú graficas eso aquí abajo, en un eje debajo del eje cartesiano para poder descomponer, tú vas a tener este triángulo. Lo mismo para este otro caso de acá, en el cual tú tienes acá, y tienes que graficar igual sus dos ejes cartesianos o componentes. Entonces acá dibujarás el X y acá dibujarás el Y. Ahí está. Como también puedes hacer este otro tipo de triángulo, ¿no? Este de acá. Dependiendo del ángulo que te dé. A ver, vamos a jugar con la primera, no nos adelantaremos. Todavía no graficaremos ese. Ahí, la primera no. A ver acá. Acá nosotros tenemos tita. Bueno, es lo que nos piden saber, pero ese ángulo es el que debemos anotar, ¿no? Tita, acá.
Este es F1, este es el X, bueno, perdón, el Y, y este es el X, F1 en X, ya está. Entonces acá lo que tenemos que hacer es encontrar sus funciones trigonométricas, como el seno de tita y el coseno de tita. El seno de tita va a ser cateto opuesto y el coseno cateto adyacente. Como siempre, nosotros tomamos como hipotenusa el vector principal, hipotenusa. Este es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, ¿no? Ahora, nosotros reemplazamos acá seno como cateto opuesto, que sería F1 en Y, sobre la hipotenusa que siempre es F1, ¿no? Mientras que aquí coseno es cateto adyacente F1 en X, sobre la hipotenusa que es F1, ¿no? Ya está. Entonces aquí despejamos, como no tenemos ningún valor, lo vamos a dejar así en literal. F1 seno de tita, que sería F1 en Y, y el otro F1 coseno de tita, que sería F1 en X. Ahí está, los dos. No podemos hacer más, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Ahora acá el F2 en X y el F2 en Y, podemos poner directamente sus valores. ¿Por qué? Porque está horizontal, ¿no? Horizontal significa que todo el módulo que aquí tiene el F2, todo el módulo va a estar en X. O sea, aquí 50 libras directamente, ¿no? 50 libras. Mientras que en el F2 en Y va a ser 0 libras. Entonces, todo el módulo se va al componente donde está situado, sobre el eje que está situado, sobre X, todo el X, y el otro 0. Acá. Acá ahora podemos graficar, pero fíjense que no nos da el ángulo. Nos da algo más interesante. Nos da un triángulo acá. Nos dice que en este triángulo, muy interesante, ahí en ese triangulito, dice que este es 4. Fíjate, este es 4, este es 5 y este es 3. ¿Lo ven? 5, 4, 3. Nosotros podemos encontrar este ángulo o este ángulo, cualquiera de los dos. Voy a jugar con el de arriba y ahí le voy a poner alfa. Ahí está, alfa. Sin encontrar el ángulo ya puedo suponer sus funciones trigonométricas, porque si te das cuenta, nosotros jugamos siempre con seno y coseno. A ver, encontraremos el seno de este ángulo con estos valores que nos están dando. Nosotros sabemos que seno es cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto? Sería el 3, ¿no? ¿Quién sería el cateto adyacente? Sería el 4, porque está a su lado. Y la hipotenusa sería el 5, de hecho, porque es el más largo. Entonces, ahí están los 3 componentes con los que jugamos para poder relacionar las funciones trigonométricas, ¿no? Seno de alfa, entonces sería el cateto opuesto 3 sobre la hipotenusa 5. Y coseno de alfa sería 4, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa 5. Solamente necesito estas dos ecuaciones. Para eso me dan el triangulito con los lados. Mira que aquí va a ser bastante sencillo. Vamos a graficar acá. Vamos a graficar acá el vector. El vector, ahí está. El otro vector, su componente X y su componente Y. Vamos a dibujar sus flechitas. El Y va a estar hacia abajo, el X hacia la izquierda y el F3, ¿no? Aquí también hemos hecho lo mismo. Fíjate, este horizontal para allá, el vertical para arriba y el F resultante, ¿no? Entonces aquí también podemos graficar sus componentes hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Lo mismo he hecho aquí, solamente que he unido ya. He unido sus componentes para poder trabajar, ¿no? Ahora, el ángulo. El ángulo, si te das cuenta, está con la vertical. Aquí está el ángulo. Entonces, ¿está bien la unión que he realizado? No, ¿verdad? Porque como está con la vertical, el ángulo se ha quedado afuera, miren. Aquí está el ángulo, alfa. Entonces, no debía mover así. Voy a borrar esto de acá para volver a graficar los vectores y así formar el triángulo que corresponde. Entonces, el resultante no va a cambiar. Es F3 hacia abajo. Ahora,
El vertical se tiene que mantener quieto. Y el que tenemos que mover acá para que forme el triángulo es el horizontal, ¿no? Entonces, ahora sí está correcto. Si te das cuenta, este es el F3. Ahí está. Aquí está el ángulo, 10 grados. Bueno, alfa, perdón, no es 10 grados, alfa. Aquí tenemos el componente en Y, que es F3 en Y, y este es el componente en X, ¿no? Que es F3 en X. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá vamos a relacionar sus funciones trigonométricas con el triángulo. Seno de tita y aquí coseno de tita, ¿no? Seno de tita va a ser cateto opuesto. Nuevamente hay que poner sus valores. El que está al frente es cateto opuesto y el que está al lado es cateto adyacente. Y este de acá siempre va a ser la hipotenusa, ¿no? Listo. Ya está. Entonces vamos a reemplazar. Seno es cateto opuesto, que sería F3 en X, sobre la hipotenusa, que es siempre el vector principal. Y coseno es cateto adyacente, que sería F3 en Y, sobre la hipotenusa, que es F3 en nuestro caso. Ahí está. Como siempre, despejamos, el F3 va a pasar a multiplicar por seno de tita es igual a F3 en X, ¿no? Mientras que acá el F3 también pasa a multiplicar al coseno y ahí tenemos el F3 en Y. Listo, ya está. Solamente nos falta reemplazar. Reemplazamos el F3, ¿cuánto es? El F3 es 90 acá, ¿no? 90 por, ahora, el seno. Seno de, es alfa aquí, ¿no? Perdón, me he equivocado. Alfa, esto también es alfa, aquí es alfa, y aquí es alfa, ¿no? Muy bien. Vamos a reemplazar alfa, alfa, alfa y alfa, ¿no? Ahí está. Entonces, seno de alfa. Seno de alfa está aquí. ¿Cuánto es seno de alfa? Es 3 quintos. Entonces, en vez de seno de alfa, 3 quintos. ¿Viste? Ahora vamos a copiar lo demás, que sería F3X, ¿no? Lo mismo aquí, F3 es 90 el módulo por coseno. Coseno de alfa es, ¿cuánto es todo esto, no? Que sería 4 sobre 5. Ya está. Entonces, lo demás copiamos. F3Y y listo. Hay que multiplicar eso. Por favor, bobitas. ¿Cuánto va a salir? En X es 54. 50. Entonces aquí, 54 libras, F3X. Y aquí, 72. Yeah. y aquí es 72 libras de F3Y. Y listo. Ya estamos. Ya tenemos las tres fuerzas en sus coordenadas, ¿no? Podemos anotarlas para copiar ya en otra hojita y poder hacer la suma y poder encontrar el resultado que nos piden. Entonces, F1. F1 va a ser, si te das cuenta acá, no tenemos sus valores. F1 va a ser, en este caso, F1 en X, que no tenemos sus valores, vamos a dejarlo así, en Y, y el F1 en Y, en J. No tenemos, ahí se queda nomás. Acá, el F2. El F2 sí tenemos, como está a la derecha, va a ser positivo, más 50 en y 0 en J, ¿no? Listo, muy bien. Y el F3 que está aquí abajito, F3, que va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto en X? ¿En qué cuadrante estamos? Ojo que estamos en el tercer cuadrante. ¿Qué significa tercer cuadrante? Que al lado izquierdo es negativo en X y abajo también es negativo en Y, ¿no? Entonces, hay que anotar los dos negativos.
menos 54 en Y, 2 puntos, menos 72 en J, ¿no? Listo, ya está. Entonces vamos a reemplazar esos vectores en una nueva hojita. Ahí. Vamos a llevar a una nueva hojita para poder anotarlos. Acá, 1. Después la anterior. Acá. Ya. Si se copia, no importa. Vamos a borrarlo con K. Acá el otro. Ahí lo tenemos. Y acá la última. El F3. Entonces aquí. Vamos a borrar el de arriba, como les he dicho. Este de aquí. Chao. Ahora sí. Entonces acá. Vamos a anotar uno debajo del otro. Ahí está. F2. Y hay que ver, ¿no? El F3 no he copiado. Entonces aquí está el F3. Listo, ahora sí. Aquí está el F3. Bueno, ahí están los tres, ¿no? Ahora, sumados los tres. Sumados los tres. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? Tiene que dar la fuerza resultante con rojo. Fuerza resultante. Y el valor de la fuerza resultante también nos los da, si recuerdan. Acá tenemos en la gráfica la fuerza resultante, aquí está, que son 80 libras y 45 grados, ¿no? Entonces, podemos hacer el eje cartesiano de ese vector. Así. Entonces, aquí el eje cartesiano del vector está en este cuadrante, ¿no? Ahora vamos a irnos atrás. 80 libras, 45 gramos, ¿no? Grados. Entonces, aquí la fuerza resultante es 80 libras y aquí son 45 grados. Entonces, podemos descomponer este vector, la fuerza resultante, en uno acá y el otro acá, ¿no? Dos componentes. Entonces, podemos volver a formar el triangulito característico para poder sacar las funciones trigonométricas. Entonces, tenemos aquí 1, el X, el valor de la fuerza resultante y el Y, ¿no? Formando el triangulito nuevamente. Entonces, aquí tenemos 45. Este va a ser FRX. Este va a ser FRY. Ahí. Y este va a ser el de FR, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito más directo. Fuerza resultante en X va a ser la hipotenusa 80 por el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque FRX, por estar a su lado, es cateto adyacente. Mientras que el opuesto sería FRY, ¿no? Cateto opuesto. Entonces, coseno del ángulo directamente, que serían 80, 45 grados, y eso va a salir un resultado. FRY de la misma manera, 80 por seno de 45 grados, y ahí vamos a tener los dos resultados. ¿Cuánto es, perdón? El primero es 56.56. 57 libras. Y este otro también 57 libras porque el ángulo es 45. Entonces, como está en el cuarto cuadrante, nosotros sabemos que el X es positivo y el Y es negativo. Pues vamos a reemplazar esos valores. Más 57 en Y, 2 puntos, y menos 57 en J. ¿Para qué nos calcular estos valores? Quiero que vean lo siguiente. Si nosotros sumamos este valor más este valor más este valor, nos tiene que salir 57. Ahora, si nosotros sumamos en Y este valor más este valor
más este valor, nos tiene que salir menos 57. Entonces vamos a hacer dos ecuaciones. Dos ecuaciones. La primera, F1 en X más 50 menos 54. ¿Y eso cuánto tiene que dar? Esa suma. Tiene que dar 57. Mientras que de aquí, de este otro lado, F1 en Y más 0, que es el del medio, menos 72, hay que respetar sus signos, igual a menos 57. De aquí podemos despejar el F1 en X, que va a ser 57 menos 50 menos 50, o bueno, más 54, como pasa con su signo positivo. Mientras que aquí el F1 en Y también podemos despejar menos 57. Bueno, el 0 no afecta en nada, solo pasaría el 72. Y así habríamos encontrado el F1 en X, que vale ¿cuánto? Y el F1 en Y, que vale 61 aquí, ¿no? 61 libras. Y aquí, que saldría 15, ¿no? Sí, 15 Sale libras. 15, profe. Entonces, que saldría 15 libras. Entonces, ahí están los dos componentes de nuestro vector F1, ¿no? Que lo hemos podido calcular gracias a la suma. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos tres fuerzas, ¿no? Fuerza 1, que está acá, 80 libras. Fuerza 2, que no nos da el valor, nos pide encontrar el ejercicio 2.54. Y la fuerza 3, que nos da 52 libras, ¿no? Lo que tenemos que hacer, como habitualmente lo hacemos, es graficar el eje cartesiano. En la gráfica nos da los ejes cartesianos, pero es bueno repetir, ¿no? Ahí está, las dos fuerzas, ¿no? Que nos está dando el ejercicio. Ahora, esto lo vamos a trasladar un poquito más abajo para que se vea esa fuerza 1, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, este es el eje X, no te olvides. X, X y Y, ¿no? Como dice ahí mismo. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces vamos a descomponer. A ver, para descomponer las tres fuerzas y sacar la resultante, ojo que la resultante, aquí con color verde vamos a hacer, la resultante te dice que está, fíjense, a lo largo del eje U. Es una línea imaginaria, si te das cuenta, el eje U. Ahí está, ese es el vector resultante. Entonces aquí está el vector resultante. Vamos a dibujar su flechita. Ahí está el vector fuerza resultante, que dice que tiene ¿cuánto? ¿Cuánto tiene? 50 libras de fuerza, eso también te da, ¿no? Perfecto, y ya está. Te pide saber encontrar la fuerza F2 y el ángulo, ¿no? Muy bien, vamos a descomponer parte por parte, como siempre lo hemos hecho. Acá. Una gráfica pequeñita para una de las fuerzas. Otra gráfica acá. Acá la otra gráfica para otra de las fuerzas. Tenemos que dibujar 3 inicialmente. La fuerza resultante vamos a graficarla cuando estemos sumando. Entonces, 3 fuerzas vamos a graficar. Bueno, la primera es F1, que está horizontal. Después, la segunda es F2, que está acá, que es la que no sabemos sus valores. Y la tercera es F3, que está en el primer cuadrante, está acá. Está así paradita, está. Vamos a dibujar sus flechas de las magnitudes vectoriales. Aquí una, aquí otra y aquí la otra. Muy bien. Esta es la fuerza F1, con 80 libras. Fíjense que soy bastante detallista para que no te pierdas, ¿no? F2, que no sabemos cuánto es. Y el F3, que nos dice que es cuánto, 52 libras. Muy bien. Con color azul vamos a graficar sus componentes. De este no necesitamos. De este, X y Y, ¿no? De este también, X y Y, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces aquí
las flechitas como siempre. Este va a ser. Muy bien. Entonces, los ángulos, es muy importante poner los angulitos. En este caso no es necesario el F1. El F1X va a ser todo el módulo porque es horizontal, 80 libras. Mientras que el F1Y va a ser 0, ¿no? Porque solamente tiene componente horizontal. Acá, el F2 tiene todo este ángulo. Si venimos desde la horizontal hasta donde está el vector, el ángulo va a ser 25 más tita. ¿No ve? Entonces, ese era el problema por lo que les decía que nos íbamos a complicar un poquito. Pero pondremos nomás 25 más tita. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Después acá no nos da ángulo, nos da un triangulito, ¿no? Como en el anterior caso. El triangulito lo vamos a copiar acá. Dice que el triangulito va a depender de lo siguiente. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a poner aquí, dice que esto es 13, esto es 12 y esto es 5. Ahí está. Entonces, si jugamos, digamos, con este ángulo, que se va a llamar alfa, tendríamos que jugar con el de la vertical, este de acá, alfa, ¿no? Fíjense, la hipotenusa del vector y la vertical, ¿no? Alfa, el mismo ángulo. Entonces, sacaremos sus funciones trigonométricas directamente de seno de alfa, cateto opuesto, 5, sobre hipotenusa, 13. Entonces, ahí tenemos los valores, ¿no? Vamos a poner con verde la hipotenusa, no te olvides. El que está al frente sería el cateto opuesto y el que está a su lado sería el cateto adyacente, ¿no? Muy bien, vamos a poner el coseno también. Coseno de alfa, vamos a necesitar los dos, no te olvides. Coseno es 12, cateto adyacente, sobre la hipotenusa 13. Listo, ya está. Entonces, descomponemos. En este caso no vamos a poder descomponer. No tenemos ni X ni Y por el ángulo, pero si tuviéramos que descomponer acá, tendríamos que dibujar como anteriormente lo hemos hecho, si recuerdan. Acá tenemos su vector F2, así F2, un componente horizontal y el componente vertical, ¿no? Entonces acá, este es F2X, este es F2Y y este es el vector F2, ¿no? Entonces aquí el angulito, 25 más tita, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, en este caso, el F2X sería ¿cuánto? El X es cateto adyacente, sería F2 coseno de 25 más tita. Después, el F2Y sería F2 por seno de 25 más tita. Siempre que uno es seno, el otro es coseno. Siempre que uno es coseno, el otro tiene que ser seno, ¿no? Entonces, es una progresión directa que nosotros podemos trabajar. Mientras que en este otro caso, podemos hacerlo con el mismo azul con el que hemos graficado para que se note la diferencia. Tenemos acá el vector, fíjate, muy aparte del triángulo que nos dan de dato, tenemos el vector con las magnitudes vectoriales, tendríamos que jugar. Entonces la magnitud vectorial tenemos así, aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces vamos a anotar sus flechitas para que veas la diferencia. Aquí este es F2X, ¿no? Cerrando el triángulo directamente. F2X. Aquí este es F2Y. Y este es el F2, ¿no? Que también tiene que tener su flecha porque es un vector. Entonces el ángulo va a estar acá, alfa, como está acá también. Y vamos a escribir sus funciones trigonométricas. En el caso del F2Y, bueno, el F2, ay, perdón, este es F3, ¿no? Aquí vamos a borrar, perdón. Este es F3. F3. Entonces este es F3Y, el vertical, F3X, el horizontal,
y aquí el F3, la hipotenusa, ¿no? Entonces, para encontrar el F3X, fíjense, voy a hacer directamente, ¿no? No voy a hacer como anteriormente había despejado. F3X va a ser el módulo F3 por, como está al lado del, como está al frente del ángulo, es opuesto, o sea que voy a utilizar el seno del ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Mientras que el F3 en Y va a ser F3 por, como está al lado del ángulo, es coseno, ¿no? Coseno de alfa. Listo, ya está. Entonces, ya lo tengo. Ahí las funciones trigonométricas. Lo que tengo que hacer acá es reemplazar los datos del seno y el coseno, ¿no? Para eso voy a recorrer un poquito esto, por favor. No tengo mucho espacio. Ahí sí, vamos a recorrer. Listo. Entonces acá F3, el valor de F3, ¿cuánto es? 52 libras. 52 libras, entonces acá. 52 libras por el valor de F3, 52 libras por. Ahora, seno. ¿Cuánto es el valor del seno del ángulo? Seno del ángulo está acá, es 5 sobre 13. Entonces, 5 sobre 13 acá. ¿Listo? Por, aquí también coseno. ¿Cuánto es el valor del coseno? Coseno es 12 sobre 13 acá. 12 sobre 13. Y listo. Ya voy a poder saber sus valores tanto del X como del Y. ¿Cuánto sale acá el X y cuánto sale acá el Y, por favor? 52 por 5 dividido entre 13. 20. El primero es 20. Aquí, así. Sí. Ya, 20 libras. Y el segundo, 48. 48, ¿no? 48 libras, ¿no? No se olviden que las magnitudes vectoriales tienen que tener sus flechitas. Aquí no le habíamos puesto, ¿no? Esta está hacia abajo y el vector principal, ¿no? Vectores. Otra cosa es un triángulo y otra cosa son las magnitudes vectoriales. Listo, ya está. Vamos a anotar entonces sus valores, los valores de las magnitudes vectoriales en forma cartesiana o con sus coordenadas rectangulares. Entonces aquí F1 vector es el X 80 positivo, está hacia el lado derecho, más 80 en Y, no te olvides, y 0 en J, ¿no? Muy bien. Listo, ya tenemos el valor del 1, del primero. Ahora, el 2, F2. No podemos, ¿no?, anotar con sus valores porque no tenemos sus magnitudes. Es lo que nos piden encontrar. Seguramente que más adelante vamos a poder encontrar. Mientras tanto, en vez de anotar todo esto que es tan grande, lo anotaremos solamente F2 en X en Y y F2 en Y para J, ¿no? Perfecto. Ahí nomás lo vamos a dejar. No nos hacemos mucho problema. Y por último, el F3. El F3 sí podemos anotar, ¿no? El F3. Algo que me estoy olvidando acá, ojo, es los signos, ¿no? Vamos a volver a anotar esta parte con los signos que corresponden. Ahí estamos, nuevamente. El F2X, ¿qué signo sería este lado? Positivo, ¿no? Y el F2Y hacia abajo tendría que ser negativo. Entonces, esos signos, mucho cuidado, hay que poner esos signos, hay que respetar los signos que nos están dando en el eje cartesiano, muy importante. Entonces, más, vamos a poner acá, más F2X en Y, 2 puntos, y menos F2Y en J. Ahora sí está correcto, ¿no? Los signos, muy importante. Ahora aquí, el F3. Vamos a anotar el F3, que va a ser igual a, en Y, ¿cuánto sería en Y? El X. El X sería 20. 20, pero ¿qué signo? A ver, estamos en el primer cuadrante. Positivo a la derecha y positivo hacia arriba. Los dos positivos. Más 20 en Y, 2 puntos, más 48 en J, ¿no? Los dos positivos. Y listo, ahí está. Este es el resultado del F3. Perfecto. Ya estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos vectores? Los vamos a trasladar. Vamos a trasladar a la otra hojita. Aquí está. Entonces, este es el primero.
Vámonos a otra hojita. Ahí está. Ese es el primero. Vamos a borrar esto. Vale. Nuevamente lo copiaremos. Ahí está. Listo. 1. Tenemos el F2. El F2. Vámonos a la siguiente hoja. Ahí estamos, el F2. Y tenemos el F3, ¿no? Siguiente hoja. F3. Ahí tenemos los tres, ¿no? Entonces vamos a hacer una serie de configuraciones borrando algunas líneas que no son necesarias. También chao esta línea. Y ahí lo vamos a sumar, ¿no? Entonces tenemos que ordenarlos biencito para que la suma se dé. Perfecto. Ahí el F1, el F2, muy bien, y el F3. Excelente. Listo, ya está. Vamos a poner una línea con rojo debajo de ellos y los vamos a sumar, ¿no? Más para que nos salga la fuerza resultante. Pero fíjense, no tenemos el X y el Y del F2, ¿no? Y se acuerdan que nos daba la fuerza resultante. Nosotros vamos a graficar nuevamente para obtener la fuerza resultante y no olvidarnos de los datos que nos daba el ejercicio. Fíjense, con verde, la fuerza resultante es 50 libras y 25 grados. Vamos a trasladar eso acá. Aquí entonces, tirín, la fuerza, 25 libras, fuerza resultante, 25 libras y ¿cuántos graditos acá? 25 graditos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Para poder anotar la fuerza resultante y esta fuerza resultante nos ayuda a encontrar F2X y F2Y, lo que vamos a hacer es descomponerlo también, como en la anterior página donde les en unirse. Entonces, acá el valor de la fuerza resultante nos dice que es 50 libras, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a regresar acá. Estas 50 libras 50 libras, ¿no? Muy bien, entonces estamos descomponiendo con el 25 grados, podemos descomponer su valor en X, que va a ser positivo, y su valor en Y también podemos calcular, pero que va a ser negativo, ¿no? Mucho cuidado con esto hacia abajo. Ahora, ¿cómo hacemos? Como lo regularmente es realizado, tenemos que formar el triangulito, acá, cerrar siempre el ángulo dentro del triangulito para poder trabajar. Entonces aquí tenemos los vectores, este es F2X, no es necesario copiar sus signos acá, y el F2Y. Muy bien, entonces aquí el ángulo de 25 graditos, y listos. Acá, a ver, directamente lo vamos a hacer como anteriormente les había dicho. Aquí vamos a tener el F2X, voy, está saltarnos porque F2X, que va a ser igual, y el F2Y, que va a ser igual. Vamos a poner directamente la hipotenusa, F2 por F2 por, ¿no? Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el adyacente? La hipotenusa, como siempre, la magnitud principal, el vector principal. El que está al frente es cateto opuesto y el que está al lado es cateto adyacente, ¿no? Entonces, el cateto opuesto, el Y, en este caso, se multiplica por seno. Siempre que es cateto opuesto, siempre va el seno multiplicado. Siempre que es cateto adyacente, siempre va el coseno multiplicado a la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar F2. F2 es 50, bueno, fuerza, no es F2, es fuerza resultante. Mucho les cambio de nombre a las fuerzas, ¿no? Perdón. Este es FRX y este es FRY. Y esta es la fuerza resultante.
Aquí es donde me he equivocado, de inicio. Vamos a poner también aquí, borrar estito y estito y listo. Entonces, F2Y, pucha, FRY, perdón, y vuelve la mula al trigo, ¿no? Entonces aquí 50, hasta aquí también, mira, es como un virus que se expande a todo el procedimiento. Aquí entonces, FRX y FRY. Mil perdón, guaguitas. Al mejor cazador se le va la liebre. Entonces, FR. Ahora sí, 50 por. Coseno de 25, lo mismo, y seno de 25. ¿Cuánto sale? Acá y acá. Como es 45 el ángulo, 25, perdón, el ángulo, vamos a salir valores distintos, ¿no? 50 coseno de 25, 50 seno de 25. ¿Cuánto sale? 45 arriba y 21 abajo. 45 libras, mil gracias, y 21 libras. Listo, ya está. Ya tenemos los dos resultados. Estos resultados van a ir acá. Acá. Más el FRY, no te olvides. Bueno, lo anotaremos acá para ser claros. Ahí estamos. Más positivo, 45 el X, el Y. Y 21 hacia abajo negativo, menos 21 el J, ¿no? Esto mismo copiamos acá, más 45Y, menos 21J. Listo. De aquí vamos a poder sacar ecuaciones que nos van a ayudar a encontrar F2X, ¿no? Entonces vamos a sumar más 80, más F2X, más 20, tiene que ser igual al 45. Toda esa suma tiene que dar 45, ¿no? Y lo mismo, más con sus signos, obviamente, 0 menos F2 en Y más 48 tiene que dar igual a qué valor, a la fuerza del resultante en Y, que es menos 21, ¿no? Listo, ya estamos. Entonces, de cada una de las ecuaciones vamos a encontrar el F2. Entonces, aquí el F2 en X va a ser 45 menos 20 menos 80, ¿no? Despejando. Y el F2 en Y, obviando el 0, va a ser menos F2 en Y menos 21 menos 48. De acá, F2 en X, vamos a tener con el valor de menos 100, menos 55 sería acá. Menos 55 libras. Y aquí, multiplicando por el negativo, vamos a tener 69 positivo, ¿no? Porque en los dólares pueden multiplicarse el negativo menos 1. Aquí va a salir menos 69, pero con este negativo se va a convertir en más 69 libras. ¿Ya está? Entonces podemos anotar el vector F2 en forma cartesiana con sus coordenadas rectangulares. Tenemos al valor acá. Fíjense, tenemos el valor del F2 en X, nos ha salido negativo, ¿no? Menos 55 y 2 puntos. Y acá más positivo nos ha salido más 69J, ¿no? Perfecto. Esto tendríamos que convertirlo a polar. Convirtiendo a polar vamos a tener lo siguiente. A ver, podemos trasladar esto a una nueva hojita. Ahí estamos. A ver, convirtiendo a polar, vamos a tener lo siguiente, ¿no? El eje cartesiano, el valor del componente en X es negativo, ¿no? Fíjense a este lado, al lado izquierdo, y el otro es positivo. Ahí, muy bien. A ver, verificaremos un poco esa parte. Se supone que el F2 está acá, ¿no?
acá, según los datos que nos están dando. Ahora, tomando en cuenta los datos que nos han dado, positivo y negativo, le hemos puesto a los valores. Al reemplazar todo, a ver, vamos a verificar que todo esté correcto. Al reemplazar acá en la suma, hemos puesto sus signos tal y cual hemos copiado y nos han salido estos dos resultados. 45 y menos 21 están bien. Los hemos puesto acá. Perfecto. Y hemos calculado su resultado, pero aquí nos cambia el signo. A ver si está correcto. 80. A ver. 80 libras, está perfecto. Bastante grande el valor. Sí, pues para que la resultante salga a este lado, la fuerza tendría que estar estirando al otro lado. Sí, miren cómo ha cambiado radicalmente nuestro ejercicio. Al encontrar la fuerza resultante en ese lugar, la fuerza 2 aparece en este cuadrante. Ha cambiado totalmente de cuadrante el componente, los componentes en sí de la fuerza 2, por el hecho de que la fuerza resultante tiene que salir ese valor que hemos encontrado por la descomposición, ¿no? Entonces, este va a ser la fuerza 2. Aquí vamos a poner el F2 en X, perdón, el F2 en Y y el F2 en Profe, X, ¿no ¿no? sería FR? No. A ver, regresamos. El FR hemos calculado como más 45 menos 21, que lo hemos puesto en la igualdad, ¿no? Con ese hemos hecho ecuaciones, dos ecuaciones. Una ecuación, fíjate, en el eje X, aquí está, una ecuación en el eje X, y la otra ecuación en el eje Y. Y de ahí hemos despejado los componentes del F2 en X y F2 en Y. Ahora tenemos el F2 en coordenadas rectangulares. Ahí está, rectangulares. Estas coordenadas rectangulares nos van a servir para encontrar, ahí está, coordenadas rectangulares para encontrar el módulo y la dirección. Entonces vamos a encontrar el módulo del F2. El F2 es el que nos pedía de principio. Mira, calcular F2, ¿no? La fuerza resultante que está dirigida y demás. Nos daban todos los datos para calcular F2. Y no nos daba el ángulo. Mira, tita nos decía que era, ¿no? Pero este tita viene hasta aquí arriba, ¿no? Hasta aquí viene el tita. Entonces, para poder darle el equilibrio a la fórmula, bueno, a la suma de los vectores, el F2 tendría que estar en este cuadrante, ¿no? Entonces, ahí está. Hemos procedido como debíamos y estamos a punto de encontrar los valores. Entonces, F2 en X negativo y F2 en Y positivo, ¿no? Hacia arriba. Bueno, seguimos entonces el procedimiento. El F2 es el que vamos a encontrar. El angulito, vamos a encontrar este ángulo. Le vamos a llamar tita, ¿ya? Entonces, ese tita, ¿cuánto va a ser ese tita? El ángulo le va a depender del tangente. El módulo siempre con Pitágoras, F2 al cuadrado, es igual a F2X más F2Y. Mientras que acá, tangente de tita va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Como siempre. Entonces, si nosotros graficamos el triángulo para encerrar el ángulo como siempre, vamos a tener este triángulo, ¿no? En este triángulo tenemos el componente horizontal, el componente de hipotenusa y el componente vertical. F2X, F2Y y el F2. Y aquí el ángulo, tita. Entonces, como siempre, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa, ¿no? Muy bien. Entonces, sabiendo todo eso, reemplazamos acá. F2, el X sería, ¿cuánto está el X? ¿Cuánto vamos a encontrar el X? Aquí está, ¿no? Este es el X, 55. No es necesario el signo, ya que cuando se eleva al cuadrado va a desaparecer. Y el Y, que es 69, y listo, ¿no? De aquí va a salir la fuerza 2 con sus valores.
Estamos haciendo el tangente hasta que calculen el resultado. Cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto? F2X. 55 sobre el cateto adyacente, que es F2Y, 69. Entonces, ¿cuánto han sacado? Calculadoritas. Acá. $88. ¿Cuánto, perdón? 7.786. Eso está al cuadrado todavía, ¿no? Hay que sacarle raíz. ¿Cuánto sería la raíz ahí, por favor? 88. Excelente, gracias. 88 libras, ¿no? Listo. Y aquí la división, 55 entre 69. 0.79. 0.79. A eso le sacamos shift tangente. Tangente a la menos 1 de 0.79, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tita? Acá. $38,3. 38.3. Perfecto. Y esos serían los ángulos. El ángulo y el módulo, mejor dicho, ¿no? Entonces ya está. Ya habríamos encontrado sus valores. Ahora, vamos a anotarlo como corresponde, ¿ok? Vamos a anotar el F2, entonces va a tener un módulo de 88 libras. Ahí está, 2 puntos y 38.3 grados. En sí el ángulo tiene que anotarse desde el 0, ¿no? Desde acá, desde 0 grados. Si aquí tenemos un ángulo recto entre horizontal y vertical de 90 grados, tendríamos que sumarle el tita para que sea el total. 90 más tita, que es 38.3. Vamos a tener el ángulo desde 0, ¿no? Entonces ahí F2, que es una magnitud vectorial, F2 va a ser 88 libras, 2 puntos, 128.3 grados. Esa tendría que ser la fuerza F2 para poder formar la resultante como corresponde, ¿no? Entonces, ese es el resultado. Fíjense que vamos a volver para atrás. El ejercicio nos decía específicamente que tienes que encontrar el F2, ¿no? Entonces aquí calcular F2, calcular, no te olvides esa parte, calcular F2. Entonces, eso es. Para calcular F2 has encontrado coordenadas rectangulares del F1, del F2 y del F3, ¿no? ¿Cómo has calculado cada una de las coordenadas? Has calculado, en este caso, ya tenías de forma horizontal, entonces solamente has puesto cuánto es su I y cuánto es su J, ¿no? En este otro caso, por más de que te daba el ángulo y demás, como lo has visto, no puedes encontrar sus componentes, ¿no? Porque no tienes los valores. Mientras que acá en el 3, en la fuerza 3, sí tenías tanto el ángulo, gracias al triángulo que te estaba dando de inicio, y el módulo de 52 libras, ya tenías todo para calcular, ¿no? Simplemente el triángulo te ha ayudado a obtener sus funciones trigonométricas para reemplazar en la multiplicación. No te olvides, el cateto opuesto es seno y el cateto adyacente es coseno, ¿no? Calcula los valores y ya tienes el F1 en cartesiano, el F2 en cartesiano y el F3 en cartesiano. Siguiente, acá tenemos la fuerza, la suma de las fuerzas y la fuerza resultante. Para la fuerza resultante también te daba el resultado. Entonces, te daba el valor de 50 libras y el ángulo. Con eso, haciendo el triángulo recurrente, sacas FRX y sacas FRY, ¿no? Estos valores de fuerza resultante tendrían que estar aquí abajo, debajo de la suma de los vectores. Entonces, ¿qué formas acá? Formas una ecuación donde 80 más F2X más 20 tiene que sumar 45. De la misma forma, 0 menos F2Y más 48 tiene que dar menos 21. Pues ahí están las dos ecuaciones, ¿no? Despejas de cada uno, entonces vas a tener lo siguiente.
vas a tener acá el F2X solo y el 80 con negativo y el 20 con negativo, ¿no? Restas y te sale un negativo. Acá también despejas el 48 simplemente porque el 0 se anula. Cambias de signo por el menos que existe en cada lado de la expresión y tienes los dos valores. Anotas en sus coordenadas rectangulares y este ya sería el resultado, ¿no? Si te das cuenta, esto ya es la solución. Simplemente que acá esta solución está con sus coordenadas rectangulares. ¿Qué significa? A nosotros nos han pedido el F2. Nos han pedido el F2, el valor de la fuerza F2. Ahora, para calcular el valor de la fuerza F2 con sus dos coordenadas y J, tienes que graficarlo. Lo has graficado, negativo y positivo, tal y como te dice el ejercicio. Has graficado el triangulito y el módulo sacas con Pitágoras y la dirección sacas con tangente, ¿no? Anotando correctamente, 88 libras de 1 del módulo y 90 más 38. ¿Por qué 90? Porque si tienes 0 grados, a partir de esos 0 grados se grafica el vector con el ángulo completo. O sea, hasta dónde está, ¿no? El vector. Entonces, 90 más tita, 38 son 128.3 grados. Y eso es todo. Si F2 es 150, te está dando el valor. Y tita 55, determina la magnitud y la dirección medida en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, te está dando como un nuevo ejercicio. A ver, vamos a graficar todo de cero. ¿Ya? Aquí y aquí el eje cartesiano. Ok, entonces acá vamos a ponerlo con otro color negrito. Regresamos. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza 3. Acá, F3. Tenemos la fuerza 1. F1. Tenemos la fuerza 2, que está acá. Y nos pide con eso encontrar una resultante. A ver, acá F3, me parece que era. Sí, F3, F1 y este es F2. Entonces, F3 tiene su módulo. Este recuerdo que era 80 libras. El otro creo que es 52, si está bien, 52 libras. Y aquí no te da el ángulo, más bien te da un triangulito, ¿no? Para que calcules el ángulo. Ya habíamos hecho eso. Aquí te da un triangulito, ¿no? Ahí está. Te da el triangulito para que calcules. Después, acá el F3 ya te da en este caso, ¿no? Te dice 150 libras. Mira. Y el ángulo 55 grados. Pero está aumentado, si te das cuenta, al 25. Tita más 25. ¿Cuánto sería en total? Entonces, tita 55 más 25. Aquí vamos a hacerlo así. Más 25. Va a ser igual a 50, 60, 70, 80 grados. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ya está. El valor del F3 ya lo tenemos descompuesto. El valor del F3 está aquí. Más 20i más 48j. Más 20i más 48j. Listo. El valor del F2 también, no, ese es el que no tenemos, ¿no? Vamos a encontrar, ahorita vamos a encontrar aquí I y aquí J le estaremos poniendo. Y el valor del F3, el valor del F3 es, no, el valor del F1 sería acá, ¿no? Y ahí anotado arriba el F3. El valor del F1 no me decía. Del F1 era más 80 porque está en el eje X, más 80i y 0j. Ahí está. Eso es lo que nos piden sumar. Entonces, vamos a sumar, pero necesitamos el F2, ¿no? Necesitamos el F2 para sumar y encontrar la fuerza resultante. Entonces, ¿se acuerdan que ya teníamos eso? Aquí está, el procedimiento realizado. Ya habíamos hecho con esos 45 graditos. Vamos a copiar directamente.
Aquí está. Ya teníamos realizado, ¿no? La descomposición. Podemos copiar también, bueno, ya, con eso, con el triángulo ya está. Esto vamos a borrar, aquí arriba. ¿Listo? Entonces ponemos acá los valores simplemente, ¿no? ¿Cuánto sería aquí entonces? F2 acá va a ser 150, ¿no? Libras. 150. 150. Y aquí el ángulo también podemos directamente reemplazarlo como la suma de 25 más 55, que nos ha salido 80 grados, 80 grados. Listo. Ya está. Cerramos. Cerramos y vamos a sacar sus resultados. ¿Cuánto sale? Eso también vamos a anotar de nuevo. 150 coseno de 80. ¿26, profe? 26. Gracias. 26 libras. Y 150 seno de 80. 147.72 sería 148. Ya, listo. Gracias. 148. Ahora, los signos. Los signos. Este es positivo porque está hacia la derecha. Y este está hacia abajo. O sea que va a ser negativo, ¿no? Entonces vamos a anotarlos acá. Menos, perdón, positivo. El X es positivo. Más 26. El Y es el negativo. Menos 148, ¿no? Entonces, más 26. ¿Listo? Menos 148. Listo. Vamos a poder sacar la resultante. ¿Cuánto sale el resultante? Hay que hacer la suma, ¿no? 20 más 26 más 86 va a salir 126 positivo en I. Más 126. Y en J, menos 148 más 48 va a salir menos 100. Menos 100. Perfecto, gracias. Menos 100 ahí J, ¿no? Listo, ya está. Entonces nos pide determinar la magnitud. Para calcular la magnitud de la fuerza, el módulo, aquí vamos a calcular el módulo, utilizamos Pitágoras. Fuerza resultante, directamente vamos a reemplazar 126 más 100 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto saldría ese modulito? Ojo que está al cuadrado, mucho cuidado con eso. ¿Cuánto sale eso? Vamos a estar anotando el tangente. Tangente de el valor que le vamos a llamar alfa. Bueno, no, alfa está aquí, ¿no? Vamos a llamarle beta, ¿no? A ver qué ángulo le llamamos. Sí, está bien, gamma. Tangente de gamma es igual a el cateto opuesto. Ahora, el vector. Acá, el vector fuerza resultante, ¿dónde va a estar? Dice, más 126 y menos 100. Más 126 sería positivo acá, ¿no? Y menos 100 sería hacia abajo negativo. Entonces, tal vez hubiera sido bueno graficarlo nomás aquí. Graficar la resultante para poder notar sus componentes, ¿no? Entonces, acá y acá. Muy bien. Entonces, aquí más 126 en el eje X, más 126 y en el eje Y menos 126. O sea, el vector va a estar aquí al medio, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí un vector F resultante en X y aquí F resultante en Y. Y esta sería la fuerza resultante, ¿no? Entonces, si queremos encontrar el ángulo gamma, que está acá, ese ángulo gamma va a tener cateto opuesto al FRY. Y el adyacente va a tener el FRX. ¿Cuánto sale ahorita acá la multiplicación?
¿Ya me lo han sacado? 16.876. Perfecto. A mí me sale 25.876. A ver, a ver, a ver. Ese resultado tiene que ser preciso. ¿Cuál de los dos está correcto? A ver, ¿han verificado? ¿De quién está bien? Profe, sale 25.876. Excelente, gracias. Sí, profe. 25.876. Hay que sacar raíz, ¿no? Profe, me comí un cero. Sí, seguro. No pasa nada. Fuerza resultante, ¿cuánto sale acá? La raíz. Mientras tanto, vamos a anotar tangente de gamma. 161. 161. Gracias. 160.9. Está bien, redondean 161. El y acá, 100 sobre 126. La división de eso, ¿cuánto sale acá? 100 entre 126. 0.8. 0,8. Ya. Entonces, gamma va a ser shift tangente a la menos 1 de ese 0.8. Y ese gamma, ¿cuánto sale? 38,6. 39 graditos, le pondremos demasiado. Ya tenemos los valores, Sí. tanto del el módulo como de la dirección. Ahora, para terminar, lo que nos pide este ejercicio específicamente es anotar la medida de la dirección en sentido de las manecillas del reloj, desde el eje X, en sentido de las manecillas. Entonces, el ángulo alfa estaría correcto. Entonces, fuerza resultante es 161 libras, 2 puntos, el ángulo que nos está diciendo, pero como es en este sentido hay que anotarlo negativo, ¿no? Porque está hacia abajo. Cuando es en el otro sentido es positivo, entonces menos 39. Con ese ángulo nos pide anotar el resultado. Y listo, ya está. Eso es todo.